Muchas gracias, Pastor Ignacio. Tiene muchos años que el Señor no me daba permiso de verlo y me da gusto verlo. Y hace muchos años que no venía a Maranata. La última vez que estuve aquí fue en una reunión de sínodo, cuando estábamos de parte del presbiterio del estado de Morelos, representando a nuestro presbiterio con el primer sínodo. Pues quiero contarles un poco de mí, de mi vida, de mi experiencia, pero no quiero que eso sea lo más importante, porque eso es lo mío, mi experiencia. La experiencia con Dios es individual y Dios trata con nosotros de diversas maneras. Quisiera que esta tarde pues fuera una palabra que los pueda alentar, animar a seguir adelante y que nos ayuden a orar para el trabajo misionero. Yo crecí en un hogar semicristiano. Mi viejo que está aquí no iba a la iglesia, pero mi madre sí. Y un día pues Dios quebranta a este hombre, lo quebrantó en la cárcel y él se convierte al Señor. Yo tenía como 15 años de edad y fue cuando recordé una promesa que yo había hecho. Cuando yo era un niño encontré una Biblia, pero esta Biblia era muy especial. Esta Biblia estaba escrita en la lengua maya de Yucatán. Mi abuelo materno era un anciano de la iglesia Puerta del Cielo en Cancún, y él era un obrero laico. Yo creo que nunca pidió permiso para ir a predicar a los pueblos en la lengua maya, pero él iba. Así que el trabajo misionero no requiere que uno tenga una credencial, un permiso especial. Y el trabajo de mi abuelo allí alrededor de Cancún pues era predicar en los pueblitos de habla maya y hablar de Jesucristo. Cuando yo tenía 10 años encontré la Biblia y yo le dije a mi mamá, cuando yo sea grande yo voy a aprender la lengua maya y voy a hacer como mi abuelo, voy a predicar, voy a ser un misionero. Yo creo que tenía como 10 años para ese tiempo y el corazón misionero ya se había encendido en mí. Y esto yo quiero que sea algo muy importante para que uno piense que no hay edad para que uno sea o cumpla el llamado misionero. Y el Señor trabaja en nuestras generaciones también. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo con mi abuelo, quizá él no vio los resultados inmediatos, pero yo soy un resultado de sus oraciones, de su pasión, y también lo que el Señor estaba haciendo en la vida de mi padre y lo que está haciendo con mi vida para mis hijos en las siguientes generaciones. Así que no debemos descuidar la doctrina para nuestros hijos, el ejemplo, e inculcarles la pasión para servir al Señor. Cuando mi padre se convierte al Señor, yo le dije le dije a Dios que yo quería servirle, porque de un hombre que contrabandeaba fayuca en Chetumal para traerla a la Ciudad de México, pues viviendo una vida desordenada, cuando Dios lo tocó, parecía como un niño. Y yo dije, esto que el Señor hizo con este hombre se puede multiplicar para hacer el trabajo en otras personas. Yo quiero servir a Dios, dije. Yo quiero servir a Dios. Le comenté a mi pastor, Justiniano Blanco Palomo se llamaba, el pastor ahí en la primera iglesia presbiteriana en Chetumal, y él me dijo, pues tú te vas al seminario, y me mandó al Juan Calvino, allá en la Ciudad de México, y pues ahí estudié la licenciatura en el Juan Calvino del 90 al 94. Algo especial pasó ahí en esa generación, porque llegó un misionero presbiteriano. Recuerdo a este misionero presbiteriano que él había estado sirviendo en Egipto. Él fue nuestro maestro de evangelismo en el seminario y yo dije, yo quiero ser misionero como este hermano, se llama Macario Torres, que él se fue a Egipto y trabajó predicando a los musulmanes, y yo dije, yo quiero predicarle a los musulmanes también. Yo quiero ser un misionero en el mundo musulmán. Eso era en los años 90. Y empezamos a hacer trabajo de evangelismo en la calle, nos vestíamos de mimos, nos vestíamos de payasos
y salíamos a predicar el Evangelio. Había un fuego en mi corazón para predicar el Evangelio en ese tiempo. Y pues era joven. Recuerdo que trajimos esto a Acapulco en la prepa 17, en la colonia Los Lirios. Ahí estuvimos predicándole a los muchachos. Y era un tiempo misionero en donde nuestra pasión era que los muchachos cambiaran la Biblia por la caguama. Y que en vez de estar tomando caguama en la esquina, estuvieran leyendo la Biblia. Y pues fue un trabajo muy desgastante con los muchachos, pero fue como el tiempo de preparación para el Señor, para mi vida. Y pues Dios me trajo a Acapulco no solo para prepararme, sino para darme una esposa. Entonces mi esposa es del Alta Progreso. Entonces yo siempre soñé con casarme con una acapulqueña. En Cancún conocí a una muchacha acapulqueña y yo dije, wow, las acapulqueñas están bonitas. Yo quiero casarme con una acapulqueña. Y el Señor me concedió casarme con mi esposa. Era de la iglesia presbiteriana de ahí del Cerro de la Bufa, la iglesia reformada. Y pues yo cuando le dije, ¿sabes qué? Le propuse matrimonio ahí, creo que era la playa, no me acuerdo qué playa era, con una piña colada sin alcohol, hermanos. Le dije, oye, ¿quieres casarte conmigo? Le di un anillo que había comprado y le dije, ¿sabes qué? El Señor nos va a mandar al fin del mundo, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo, sí. Sí, ni 2 veces dijo que sí. En aquel tiempo, hermanos, pasó algo muy importante. Aquí en Acapulco fue el Congreso de Comibam, 1997, y fue el congreso, vinieron muchos misioneros de todo el mundo. Y yo conocí muchos misioneros en el centro de convenciones y oí sus testimonios de lo que estaba haciendo el Señor en el mundo. Y la pasión por ser misionero empezó a encenderse y empecé a leer libros sobre misiones, sobre musulmanes. Y empezamos a orar por los grupos étnicos, tanto de México como del mundo, y seguimos con esa pasión misionera, y mi esposa también tenía esa pasión misionera. Pero dentro de la iglesia presbiteriana el misionero no existe más que obrero, plantador de iglesias, pero misionero no hay. Los bautistas tienen su junta de misiones bautistas para mandar a bautistas para todo el mundo, pero nosotros los presbiterianos desde 1873 hasta el día de hoy no tenemos un trabajo misionero transcultural. Y yo digo, ¿cómo tenemos una rica historia misionera? Misioneros como David Lechters, los Wood, que vinieron a México, dieron sus vidas. Muchos de ellos pues vivieron aquí con nosotros los mexicanos. Yo creo que allí en Estados Unidos les decían, ¿para qué te vas a México? Te van a matar, te van a robar. Y así me decían, ¿para qué te vas con los musulmanes? Aquí hay mucha necesidad. ¿Para qué te vas ahí al fin del mundo? Aquí hay muchas iglesias que no tienen pastor. Entonces, yo creo que estos misioneros al sembrar y dejar sus países oyeron las mismas excusas que las iglesias tienen para no enviar misioneros. Pero pues ahí tenemos a estos misioneros, Melinda Rankin cruzando la frontera para plantar iglesias presbiterianas en Nuevo León, en Matamoros y toda esa parte. Y nosotros presbiterianos recibiendo, ¿no? Alzaré mis ojos al norte, ¿de dónde vendrán mis dólares, no? Pensando que solo los norteamericanos pueden ser misioneros. Pero yo dije, no, es tiempo de que la iglesia presbiteriana dé de lo que ha recibido a las naciones. Si nosotros no damos, seremos como el mar muerto, nos vamos secando. Pero si damos, seremos como el mar de Galilea, que produce muchos peces, mucha abundancia. Entonces, si estamos recibiendo y recibiendo y nunca dando, el ciclo de misión hace que la iglesia se muera. Después de ser pastor desde 1993, ordenado por la iglesia reformada, el Señor me llamó a pastorear en la iglesia presbiteriana. De hecho, yo nací en la iglesia nacional presbiteriana. Me llamó para regresar a Cuernavaca como pastor de tiempo completo. 5 años, primer llamado pastoral. 5 años más, ya se hicieron 10 años. Y ya Dios nos dio 4 hijos. Y los 4 nacieron en Cuernavaca. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del llamado misionero para los musulmanes? Y ella dice, sí está bien, pero
¿Qué vamos a hacer si somos misioneros? Ya no vamos a tener los ingresos que como pastor tenemos, ¿no? Entonces, un pastor presbiteriano en el presbiterio de Morelos, pues tiene su quincena asegurada, su automóvil, su renta de su casa, seguro social. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos a dar el paso para cumplir lo que el Señor nos ha llamado, a ser misioneros transculturales. Después de que estuvimos 10 años allá, la iglesia quería que estuviéramos 5 años más para el otro llamado. Y le digo, Anora, ¿sabes que si aceptamos el llamado 5 años más, los muchachos ya van a estar grandes y ya no vamos a poder moverlos? Van a ir a la universidad, van a ir a las escuelas y no vamos a poder moverlos. Entonces empezamos a orar por el mundo musulmán, como ya les había dicho, pero el mundo musulmán es grande, hermanos. Es la tercera parte de la población mundial. El norte de África, desde Marruecos hasta Egipto, el Sahel o el Sub-Sahara, Sudán y todos los países, Mauritania, etcétera, son musulmanes. Medio Oriente, el Líbano, Siria, todos son países musulmanes. Centro de Asia, todos los están, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán son musulmanes. Sureste de Asia, Indonesia, Malasia, hasta parte de Filipinas. Y ahora el Islam está creciendo en Europa. Este es un comercial. ¿Sabe por qué crece en Europa? Porque los europeos han decidido extinguirse, no tienen hijos. Y los musulmanes no, tienen muchos hijos. El europeo no tiene hijos. Y las iglesias tradicionales en Europa se están extinguiendo como las razas europeas. Y el Islam va a conquistar Europa. El Islam está creciendo porque no tienen control de natalidad. Lo que ellos no quisieron hacer, de tener hijos, los musulmanes traen muchos hijos. Por eso yo tengo 4 hermanos. Y cada uno de ellos va a tener 4 y 4. Y voy a tener muchas generaciones sirviendo al Señor. Otro comercial. No es una boca más que alimentar. Es un cerebro, son 2 manos, pies, son creatividad. Van a cambiar el mundo en la siguiente generación. Por eso el Señor, yo le doy gracias a Dios que me dio 4 hijos para que sigan transformando el mundo. Bueno, entonces aquel tiempo, pues pensábamos Marruecos, pensábamos Argelia, pensábamos en Irán, Irak, Afganistán, Pakistán, pero nunca pensamos Indonesia. Para 2008, unos hermanos llegaron de Indonesia y dijeron, vengan a Indonesia y ayúdenos. Y nos dimos cuenta que Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. Es un país que tiene 240 millones de habitantes. Lo que sobra ahí es gente. El país más grande del mundo es China. El segundo es India. El tercero Estados Unidos. El cuarto es Indonesia. Indonesia es un país estratégico. Pero Indonesia no es un monolito cultural. Indonesia son 500 culturas diferentes. Cada isla, porque es un archipiélago, es una cultura diferente. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes qué? Es Indonesia donde Dios nos quiere. Y empezamos a orar por Indonesia. Eso fue en 2008. Empezamos a orar por Indonesia en 2008. En 2009 terminamos el periodo del segundo llamamiento pastoral en la iglesia Betel. Y ya para 2010 entramos al Centro de Capacitación de Misiones Transculturales. Y cuando entramos al Centro de Capacitación Transcultural, solo estaba el Señor sosteniéndonos. No había nada. El primer mes en ese Centro de Capacitación Transcultural no teníamos para 1 litro de leche. ¿Y sabe qué? Vivíamos en un cerro, en una montaña donde nos entrenaban para ser misioneros y pues no teníamos para pagar la colegiatura y todo eso. Y había como una oscuridad que rodeaba todo ese monte, porque así se llama el monte. Y desde la oscuridad yo sentía que habían voces que no eran de Dios, que me decían, no la vas a hacer. Así sentía que la oscuridad me decía, vas a fracasar. Al día siguiente me fui al cerro, porque es un cerro, una montaña ahí en el estado de Morelos, y me fui a orar. Y me fui a llorar y a reclamarle a Dios, Señor, yo soy tu siervo,
no tenemos si tú nos vas a sostener, vamos a ir, pero si no, aquí renunciamos. Y al siguiente día llegaron unos amigos, llegó mi hermana con la despensa, las bolsas del súper, y en vez de sentirme bien contento, me sentí muy frustrado, porque yo sentí que iba a vivir de limosnas. Y el Señor me dijo, así es como te voy a sostener. Y hasta el día de hoy, el Señor nos ha sostenido. No teníamos para pasaportes, 6 pasaportes. El Señor nos proveyó pasaportes de 10 años. Viaje de exploración a Indonesia. Cada boleto son 20,000 pesos a Indonesia. Fuimos en 2010 a Indonesia en un viaje de exploración sin un centavo. Y el Señor nos permitió viajar a las islas de Indonesia para hacer un viaje de exploración, para saber en qué lugar nos iba a poner. Y nosotros pudimos hacer ese viaje porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Y como dicen los de teléfonos, ¿no? El que llama, paga. Y el Señor nos llamó y Él nos está pagando el trabajo misionero. Nuestro primer periodo de trabajo es llegar a Indonesia en 2012 y empezar a aprender el idioma de los indonesios. ¿Sí? Ya puedo hablar indonesio, ya estuvimos 3 años y medio allá, y pues les voy a decir el Juan 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, porque de tal manera amó Dios al mundo. Estar en Indonesia no fue fácil. Muchas veces extrañábamos los tacos, extrañábamos las carnitas, porque son musulmanes, no comen carne de cerdo, chorizo, jamón, no hay por allá. Y otras cosas, luchas espirituales que teníamos. Y ya decíamos, ¿saben qué? Vamos a regresar de Indonesia a México. Pero el Señor no nos dio permiso. Pudimos trabajar en la isla de Java, entre los sundaneses, un grupo étnico de 40 millones de habitantes. Después el Señor nos llevó entre los javaneses, que es el grupo étnico más grande de Indonesia, 80 millones de habitantes. Y después nos llevó a un grupo étnico un poco más pequeño, de 5 millones de habitantes, en la isla de Sumatra. Ahí en Aceh se llama, en 2004 hubo un tsunami. Y yo siempre le decía al Señor, danos permiso de ir a Aceh a predicar la palabra. El Señor nos permitió ir a una ciudad que se llama Banda Aceh. Y ahí establecimos un restaurante mexicano. Ahí hicimos nixtamal, echamos tortillas, hicimos tortillas de harina, burritos, y a la vez pudimos predicar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo en un país cerrado, una provincia musulmana cerrada. Por cuestión de seguridad solamente estuvimos 6 meses allá. Tuvimos que salir de Aceh porque nuestra información de que somos misioneros se filtró en el vecindario y tuvimos que salir porque el jefe de la mezquita y otras personas sabían que nosotros éramos misioneros, y nuestros líderes de la isla de Sumatra dijeron, ¿saben qué? Salgan por seguridad de usted y su familia. De ahí nos fuimos a otra provincia, más al centro de Sumatra. La provincia se llama Riau y está como a 45 minutos de Singapur. Si uno atraviesa en barco por ferry, está como 2 horas de viaje por ferry de Singapur en el estrecho de Malaca. Y ahí estuvimos viviendo 9 meses, nuestro último periodo de tiempo en Sumatra, y predicando a 2 grupos étnicos. El primer grupo étnico se llama Melayu. Este es el grupo étnico más grande de Sumatra, que son parientes de los de Malasia, hablan el idioma malayo. Y otro grupo étnico que se llama Padang o Minangkabau. Y nos íbamos a los cafés a predicar, nos sentábamos a tomar un café. Y esto es como el Shema, no sé si han oído Números, ¿no? Números capítulo 6, en donde dice, escucha, es Deuteronomio 6, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto que te mando hoy, la repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, y lo pondrás como un frontal en tu frente, como una marca sobre tu brazo, dice, y lo pondrás como un frontal en tus puertas. Entonces la forma de evangelizar en Indonesia es llegar y la gente va a preguntar, ¿tú eres musulmán?
Y yo le contestaba, yo no soy musulmán, yo soy seguidor de Isa al-Masih, de Jesús el Mesías. Y entonces ellos estaban con curiosidad, ¿quieres saber la historia de Jesús el Mesías? Y ellos decían, sí, yo quiero saber. Y empezábamos a platicarles acerca de Jesús desde Génesis 3:15, el protoevangelio, hasta llegar a Juan el Bautista, cuando señala en Juan capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fue un tiempo fácil en Indonesia, es la parte de siembra en esa isla de Sumatra. 3 años y medio en Indonesia, y quiero decirles esto, gracias a Dios por Peña Nieto, gracias a Dios por los malos, por los que cobran piso, gracias a Dios por la mafia y los narcos, gracias a Dios por el dólar que cuesta 20 pesos. ¿Sabe qué está pasando en México? Un avivamiento. En Indonesia le preguntamos, ¿quieres ser un seguidor de Jesús el Mesías? Y se quedan paralizados, fríos. Pero si yo le digo a un mexicano, oye, ¿quieres conocer más de Jesús? Me dicen, ¿sabes qué? Ven a mi casa, platícame más de Jesucristo. Y en estos meses que hemos estado desde junio que llegamos, el Señor ya nos abrió puertas para predicarle a los mexicanos aquí en Cuernavaca. ¿Sabe por qué? Por todo ese clima de inseguridad, por esos problemas económicos, por esos mafiosos, por el gobierno que tenemos. ¿Sabe qué está haciendo? Está empujando a los mexicanos a que busquemos la única respuesta, el único que puede llenar el vacío de nuestra vida, que se llama Jesucristo. México es como un palito de mandarinas, donde las mandarinas están cayendo de anaranjadas y solo tenemos que alcanzar la mano y cosecharlo, porque el Señor ya está haciendo el trabajo en los corazones de los mexicanos. La cosecha está lista y los trabajadores son son pocos. Por eso me da mucho gusto que me hayan invitado, pastor, que me haya invitado a compartir, porque a través de la oración, que no es la preparación para la batalla, es la batalla misma, podemos levantar una cosecha grande para México. En México no hay iglesias grandes, lo que encontramos son iglesias en las colonias de 50, 60 personas. Hace 4 años que nos fuimos y regresamos, vemos que en cada colonia hay iglesias pequeñas que se están levantando. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo moviéndose para que nosotros levantemos esa cosecha, para que estemos listos para lo que Él está trayendo. Pero no solo vendrá así de fácil, hay apostasía, hermanos. La bandera de los colores del arco iris está tomando poder. Gracias a Dios para despertarnos. ¿Qué más está pasando? Secuestros. Gracias a Dios están sacudiéndonos a través de eso. México está viviendo algo muy especial. Y no solamente para que recibamos, para que demos. La grandeza de una iglesia se mide no cuántas gentes acomodamos dentro, sino cuántos enviamos. ¿Cuántos estamos enviando? Y yo quisiera terminar este tiempo, porque yo les quería decir que no se trata de mí, hermanos, no se trata de mi experiencia, de lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es para mí, hermanos, pero Dios está haciendo algo contigo también, y se llama quebrantamiento. Se llama quebrantamiento. It's a brokenness. Quebrantamiento. Y aquí el Señor en Colosenses, yo quiero compartir esta palabra con ustedes. El último capítulo de los Colosenses, capítulo 4. Versículo 17. 4:17 en Colosenses.
esta mañana el Señor hablaba a mi corazón con este versículo. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo? No escuché ninguna voz ni nada, pero uno puede saber que es el Espíritu de Dios. Que le cambiara el nombre a Arquipo y pusiera mi nombre. Que Dios borrara a Arquipo de aquí y pusiera, decida, Alejandro, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. El Señor está a las puertas. Dos cosas pueden pasar: o nos morimos o el Señor viene. Pero es inminente, va a pasar esto. Y el Señor va a traer quebranto a nuestra vida para poder limpiar. Es el molcajete de Dios. Ahí nos echó en el molcajete y va a empezar a quebrantar. ¿Y para qué quebranta? Para que lo peor salga y lo mejor quede. Y cuando venga quebrantamiento a través de, no sé, cáncer, problemas familiares, un luto, un duelo, problemas económicos, problemas en el trabajo, bienvenido sea. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces esta es la palabra del Señor que dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que lo cumplas. Y cuando el Señor venga, tú le digas, aquí está, Señor, lo que me has dado. Lo he cumplido. ¿Qué es? Interceder, hablar con palabras de exhortación, dar palabras de ánimo, evangelizar, servir, orar, dar, visitar a los enfermos, muchos ministerios. La misión no es cruzar el océano. Si yo voy a Indonesia, puedo ir nadando desde la bahía de Acapulco y llego a Indonesia, si antes no me come un tiburón. Pero nosotros podemos cruzar la calle y ahí está la persona que necesita del Señor. No es cruzar la frontera, es solo cruzar la calle.